Segundo de Timoteo 3:16, gloria al Señor. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Amén, le estaba diciendo que esta palabra, amén, la palabra de Dios, el cual se le llama comúnmente también la Santa Biblia. Esta palabra, amén, es única, porque tiene ciertas características con ella. Y las características que nosotros tenemos, amén, en la palabra del Señor es, primeramente, que la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios. Amén, la palabra del Señor es inspirada por Dios mismo. Ahí lo dice en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Lo primero que encontramos ahí es que la palabra de Dios es inspirada y es útil, amén, para hacer estas cosas que hemos mencionado ahorita. También quiero decirles que la palabra de Dios, amén, es la más segura que tenemos. La palabra del Señor es la más segura que hay. No hay un libro que se compare a la palabra de Dios. Hay gente, hay críticos, ¿verdad? Hay gente que ha tratado, amén, de hablar en contra o se va en contra de la palabra del Señor, en contra de la Santa Biblia, y dicen que la Biblia no es verdad. Y se van en contra de Dios, y tratan de buscar libros y tratan de otras cosas que sea mejor que la palabra de Dios. Pero hasta el día de ahora, nadie, ni científico, ni hombre alguno, ni ateo, amén, ni hombre religioso, ha podido encontrar otro libro más exacto y más seguro que la palabra de Dios, el cual llamamos la Santa Biblia, que ha sido traducida a los diferentes lenguajes, amén, dialectos, amén, a través de los escritos originales, de los rollos, amén, originales, de los pergaminos que fueron escritos de la palabra del Señor, hermanos, y así es como se ha preservado la palabra de Dios. Esa es otra característica del cual hay una palabra, hay, amén, un libro que transforma la vida del hombre. Y ese libro es la palabra de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 1, el versículo 19, el versículo 21, encontramos nosotros que dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien a estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de nuestros corazones. Entendiendo primeramente, dice el versículo 20, primeramente esto dice, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada. O sea, la palabra de Dios no la puede reclamar alguien como suya propia. No la puede reclamar el catolicismo, no puede reclamar los protestantes, no la podemos reclamar los pentecostales como propia suya. No. Esta palabra de Dios o la Santa Biblia es el libro de Dios, dado hacia los hombres, inspirada por Dios hacia los hombres. Entonces no es de interpretación privada, no pertenece a un grupo en particular, a una organización ni a ningún hombre. La palabra de Dios le pertenece a Dios mismo. Él es el dueño de ella. Claro que Dios usó a hombres para que escribieran lo que Él decía, lo que Él quería que estuviera escrito en este libro de la palabra del Señor. Y encontramos aquí también en el versículo 21, segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos no hablaron por su propia cuenta.
Ellos no hablaron, amén, palabra de ellos, sino palabra de Dios. Lo que Dios quería que ellos dijeran. Gloria al Señor. Y encontramos ahí que dice, amén, que no fue traída, la palabra de Dios no fue traída por voluntad humana. Ahora, ¿cómo es que Dios usa la palabra o la Biblia para transformar al vil pecador, al hombre, a la mujer, al joven, al niño? ¿Cómo es que la usa? Bueno, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Este no es un libro muerto. Este no es un libro solamente de que cuenta una historia y hasta ahí. Este no es un libro escrito, amén, de ciertos hombres. Vea, cuando hay ciertos hombres que escriben algo personal de ellos, tratan de esconder lo malo, tratan de esconder la deficiencia de ellos y escriben las cosas buenas, los logros que han hecho. Pero en la palabra de Dios, como es Dios mismo que la inspiró, se encuentra lo bueno y lo malo. Se encuentra la luz y la tiniebla. Se encuentra la verdad y la mentira. O sea, habla las dos cosas. No trata de esconder algo, sino que es abierta, es clara, como el agua cristalina, para que nosotros podamos, amén, leerla y entenderla. Y la palabra de Dios es una palabra viva. Cuando tú la lees, no quedas lo mismo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, no vamos a quedar lo mismo. Vamos a ser transformados, vamos a ser, amén, cambiados. Vamos a sentir cambios en nuestra vida. Ahí en Hebreos 4:12. Mire por qué es que la palabra tiene el poder de transformar al más vil pecador. Y lo vamos ahí en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, de dos filos. Y penetra, o sea, no solamente es viva y eficaz, y no solamente es más cortante que una espada de dos filos, sino que ella, la palabra de Dios, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, y dice, y los tuétanos. O sea que la palabra de Dios se mete no solamente en la mente, no solamente en el corazón de la persona, sino en su propia alma, en su espíritu. Y dice también que en las coyunturas, gloria al Señor, y dice, y en los tuétanos, gloria al Señor, dentro de los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la palabra de Dios tiene el poder de discernir los pensamientos. Por eso es que hay veces que tú tienes cierta necesidad o estás pasando ciertas cosas, pero no se lo comentas al pastor, no se lo comentas al predicador, pero Dios le revela a través de la palabra al predicador que tiene que hablar. Y tú dices, bueno, ¿y quién le dijo al predicador mi situación? Bueno, nadie se lo dijo, fue Dios. Y dice, y las intenciones del corazón también. Hay veces que hay intenciones buenas en el corazón, pero hay veces que hay intenciones malas en el corazón. Y la palabra de Dios tiene el poder de llegar y discernir los pensamientos y las intenciones que tiene ese corazón. Y te dice si estás en la voluntad de Dios o no estamos en la voluntad de Dios. Esa es la importancia de leer la palabra del Señor. Ahora déjame decirle que la palabra de Dios se ha preservado a través de los siglos. Son miles de años que la palabra del Señor se ha preservado. Por ejemplo, cuando se escribió el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que era en hebreo, amén, se escribió en hebreo, pero también fue traducida en griego, y lo mismo se escribió el Nuevo Testamento también en griego. Pero escúchame bien esto que voy a decir. Aún así, el Antiguo Testamento, que tiene ya varios años, y el Nuevo Testamento también, que ya va cerca de 2000 años,
Escúchame bien esto. Ella, la palabra de Dios, ha sido preservada a través de los siglos. Ha sido perseguida, ha sido quemada, ha sido ignorada. Amén. Y así sucesivamente. Nosotros podemos ver que hay emperadores, como los emperadores romanos. Nosotros podemos ver que, como por ejemplo, el catolicismo, el Vaticano persiguió la Biblia también. Aunque dicen ellos que ellos son los dueños de algunas traducciones, y quizás puede ser la traducción, pero no son dueños de la palabra de Dios, pero de algunas traducciones. Pero escúchame bien, la misma Iglesia Católica Romana perseguía a aquellos que tenían una Biblia, aquellos que trataban de leer la palabra de Dios o que escondían la palabra de Dios para tenerla en casa, eran perseguidos. La misma Iglesia Católica Romana quemó a miles de creyentes que creían en la palabra de Dios. ¿Y quiénes podían leer entonces la Biblia en aquel entonces? Bueno, solamente lo podían tener solamente los papas, o solamente lo podían tener los sacerdotes, y así, pero no el pueblo. El pueblo no tenía derecho de leer la Biblia. Es más, en las misas y en todas estas cosas que hacían los sacerdotes y todo ellos, no predicaban la Biblia, no hablaban de la Biblia, sino que hablaban de sus tradiciones. Y hasta el día de ahora muchos lo siguen haciendo. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz, y muchas Biblias fueron quemadas. Miles y miles de traducciones de Biblias han sido quemadas en el mundo. Porque el diablo no le interesa y no quiere. El diablo no quiere que la palabra de Dios se divulgue, la palabra de Dios llegue a los corazones de las personas. Y escúchame bien, hermano. Por esta palabra, miles han muerto. Y ahora nosotros tenemos el privilegio de tener una Biblia en nuestra casa. Y si no es una, son varias Biblias en nuestra casa. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esa Biblia en nuestra casa? Chequea tu Biblia, chequeamos la Biblia. ¿Será que ya está empolvada? ¿Será que ya tiene telaraña? Mientras que hubieron miles y miles de personas que entregaron sus vidas por causa de la Biblia, por causa de la palabra de Dios. Por ejemplo, en las cortinas de hierro, lo que se le llamaba, ¿verdad?, la Unión Soviética. Lo que también se conoce como China, ese país tan poderoso que existe. Hermano, donde, escuche bien, donde miles han sido quemados. Cristianos han sido puestos también en prisiones. Otros fueron muertos ya. En Corea del Norte, hermano, hay miles de personas donde están prisioneros todavía por causa de la palabra de Dios. Y la pregunta es, si ellos han entregado su vida, si ellos están en prisiones, si ellos han dado el todo por el todo de la palabra de Dios, y esto que algunos de ellos les han quitado la Biblia, pero la creen todavía. Y nosotros que tenemos la Biblia en la casa, ¿cómo está nuestra Biblia? ¿Está empolvada? ¿Tiene telaraña? ¿No la hemos leído por algún tiempo? Vale más que nos arrepintamos. Vale más que le pidamos perdón a Dios y le digamos, Señor, perdóname porque no he leído tu palabra. Porque la he ignorado, Señor, aunque la tengo en casa, pero la he descuidado. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios permanece. La palabra de Dios tiene, amén, ese poder de transformar al más vil pecador. Por eso es que cuando un borracho, cuando un drogadito, cuando una mujer que vive en la prostitución, cuando un hombre que ha vivido, un joven que ha vivido en la homosexualidad, llega y lee la palabra de Dios, entonces empieza a haber un cambio en su vida, empieza a haber una transformación en el corazón de esa persona. Y dejan los vicios y dejan las cosas, amén, que lo estaban alejando de Dios. Porque el oír la palabra de Dios trae fe a la persona. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces vale la pena oír palabra de Dios.
Vale la pena entregarnos a Dios, vale la pena entregarnos un momento y leer la Biblia. ¿Sabe qué, hermano? Y le voy a decir algo. Esta palabra que tiene el poder para transformar nuestras vidas primeramente y para impactar la vida de los demás. Esta palabra muchas veces es ignorada por causa de todos los medios sociales que hay. Ahora vemos que la gente, hermano, está metida, amén, solamente en Facebook, en YouTube, está metidos en TikTok, amén, está metido en otros lugares. Y usan, amén, todos los medios y se meten ahí por horas y horas y horas. Y se olvidan de la palabra de Dios. Es más, le voy a decir algo. En este momento hay gente, y no estoy hablando de la congregación, amén, de Yules solamente. Amén, estoy hablando de que hay hermanos en el mundo entero que teniendo el culto de Dios y sabiendo que están en culto, están en tiempo de servicio en culto, prefieren estar metidos en otras cosas, en otras fuentes, que escuchar la palabra de Dios, que meterse a dar una alabanza y adoración a Dios. Hasta ese punto hemos llegado, donde las redes sociales, amén, se están usando y muchas veces no para la gloria de Dios. Gracias al Señor por aquellos que estamos usando las redes sociales para la gloria de Dios. Pero hermano, es necesario hacer cambios en nuestra vida, porque esta palabra, entre más la leemos, más aprendemos de ella, más nos enamoramos de Dios, más aprendemos de Dios y más cerca nos sentimos de Dios también. Es importante. Dice que nosotros renacemos a través de la palabra de Dios también. De una simiente corruptible a una incorruptible. Por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios convierte al hombre, convierte su alma. Salmos 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Oh, hermano, hemos visto gente, por ejemplo, que no saben ni leer. Conocemos gente que no sabe leer, pero tiene oídos y pueden oír la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios los hace sabios, los convierte. Amén. Hemos llegado a tener personas que no saben leer apenas unas cuantas palabras, pero si aprenden la palabra de Dios, pero aprenden de la palabra, aprenden de los versículos. Y hermanos, y hay predicadores también. Hay gente que pueden dar un testimonio de la palabra de Dios, aunque no sepan leer mucho, pero saben testificar, saben decir algo de qué es la palabra del Señor. La palabra de Dios tiene el poder, le voy a decir por qué. Porque la palabra de Dios, escucha bien, la palabra del Señor, hermano, es verdadera, es real. Es veraz. ¿Qué significa la palabra, amén, veraz? Que significa que tiene veracidad, que es real, que hay, amén, tiene un valor positivo, moral, amén, que la acompaña a ella, que es fidedigna, que es, amén, que tiene autenticidad, que tiene una seriedad, que es legítima. La palabra de Dios es real. La palabra de Dios ha sido inspirada. Inspirado significa, sencillamente significa exhalada por Dios. ¿Ok? O sea, fue hablada por Dios mismo. Dios mismo habló y como 40 escritores escribieron lo que Dios les decía que escribieran. La palabra de Dios, amén, déjeme decirle que científicamente está corroborada que es verdadera. Aunque hay científicos que han sido, amén, no creyentes, han sido ateos, pero han encontrado que la palabra de Dios no se puede refutar.
Por esta razón, por razones arqueológicas también. Amén. Arqueológicamente, la Santa Biblia se ha descubierto los lugares que ella menciona, los nombres que ella menciona, las ciudades y muchas cosas más que se mencionan ahí, las culturas, los países. Hermanos, se puede corroborar científicamente, se puede corroborar, amén, arqueológicamente, que la palabra de Dios dice la verdad, habla la verdad, a comparación del libro Mormón, por ejemplo. El libro Mormón habla de ciudades, habla de muchos hombres que millones murieron acá en las Américas, en la guerra, y habla de todas estas cosas, habla de un Jesús americano que vino a América a predicar. Y cuando los arqueólogos han querido encontrar algo acerca del libro Mormón, que dicen que es otro testamento de Jesucristo, el cual no lo es, ¿ok? Entonces, ellos no encuentran nada. Y cuando usted confronta a los mormones, a los creyentes mormones, ellos no le pueden dar veracidad de eso. A comparación con la Biblia sí tiene veracidad. Arqueológicamente, científicamente, mire, científicamente ha sido corroborada la Biblia que es verdad. Le voy a dar algunos datos. Porque la Biblia se anticipó a los descubrimientos de la ciencia. Ella decía lo que el hombre iba a encontrar con miles de años de anticipación, cientos de años de anticipación. Ya la palabra de Dios decía qué es lo que el hombre iba a descubrir, qué iba a encontrar. Y le voy a decir algunas cosas. Amén. Por ejemplo, la tierra, dice la Biblia dice que flota en el espacio. En Job 26:7 dice que ella flota sobre nada en el espacio, mientras que los griegos y los romanos pensaban que había alguien que estaba sosteniendo a ese mundo, y algunos pensaban que el mundo era plano también, y que llegaría un momento que si algún barco, alguna nave llegaba a través del mar, se hundiría, se caería por algún lugar. Pero la Biblia dice que el mundo es redondo también, es circular. Amén. Entonces, los descubrimientos científicos encontraron que el mundo estaba colgando sobre nada, la tierra. ¿Y quién decía eso antes, miles de años atrás? La Biblia ya lo decía. Amén. Y entonces los científicos y arqueólogos tenían que saber y encontrar de que la Biblia sí ya decía ciertas cosas. Aleluya. Por ejemplo, Hebreos 11:3. Los científicos descubrieron, amén, que se descubrió que la materia, que el mundo fue hecho de materia invisible, y que hay materia invisible en el universo. Pues en Hebreos 11:3 dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. De lo que no era, de lo que no existía, llegó a existir, llegó a verse, llegó a contemplarse. Entonces, todo esto que los científicos descubrieron ya estaba en la palabra de Dios. Génesis, por ejemplo, Génesis 6:15. La dimensión exacta de la estabilidad de los buques. O sea, estamos hablando de los grandes barcos transatlánticos y también de los barcos normales. ¿Cómo es que la estabilidad de un barco, por muy grande que sea, puede tener cierta estabilidad en el mar? Y escudriñaron, amén, arqueológicamente, y los que empezaron a hacer barcos, cómo es que la nave o el arca de Noé fue hecha. El arca de Noé. Entonces descubrieron que las medidas que Dios le dio a Noé para que hiciese el arca son las medidas que también se pueden usar en los barcos.
Y esto iba a ayudarle a las personas. Y por eso es que hay barcos, hermanos, que, amén, se hacen por el tamaño, pero siempre van a llevar ciertas medidas, ciertos niveles que tenía el arca de Noé. Te encontramos, por ejemplo, en Levíticos capítulo 15, el versículo 13. Encontramos que Dios le dice a Israel y le dice a su pueblo que tiene que estarse lavando las manos con agua, que tendrían que lavarse con agua. Y la pregunta es, ¿por qué? Pues a través de los siglos, las personas igualmente, hermano, encontraron que era necesario lavarse las manos. Por ejemplo, los doctores. ¿Por qué es que los doctores cuando atienden a un paciente tienen que estarse lavando las manos? Y toda persona que cocina y toda persona que hace esto. Hermano, porque Dios quería evitar las infecciones de gérmenes, infecciones, enfermedades a su pueblo. Anteriormente, cuando no se sabía esto, ¿verdad? En la industria sanitarias, no se sabía esto. Entonces, mucha gente moría porque no se lavaban las manos y de las infecciones se pasaban de persona a persona. Pero la palabra de Dios, miles de años atrás, Dios había mandado que era necesario lavarse las manos. Entonces usted puede ver que la palabra de Dios, una vez más, tiene razón. En Deuteronomios, por ejemplo, 23, versículos 12 al 13, encontramos las industrias sanitarias, que Dios ordenó a su pueblo, amén, que con una pala pudieran cubrir su excremento. No es malo decirlo, ¿ok? Tenemos que hablarlo abiertamente. O sea, lo que se le llama una letrina el día de ahora, ¿verdad? O un baño. Ahora, ahí Dios mandaba que cada uno que fuera a hacer su necesidad en el desierto o donde fuera, tenía que cubrirlo con tierra, usar una pala y cubrirlo. Y la pregunta era, ¿pero por qué Dios hizo eso? Bueno, porque Dios no quería que las infecciones a través del excremento, amén, o que las personas llegaran a enfermarse a través de esto. Hermano, y otra vez la palabra de Dios tiene razón. Por último, antes de seguir a lo siguiente, antes de terminar, en Job 38:16, los océanos, los mares, contienen fuentes. ¿Ok? Tienen líneas de fuentes dentro del mar. Hay lugares que se entrelazan unos a otros, que son fuentes donde el mar va, donde tienen que llegar. Casi todo el suelo marino se encuentra en total oscuridad debido a la enorme profundidad y presión atmosférica. Para Job hubiera sido imposible explorar las fuentes de los océanos. Entonces, ¿quién le reveló a Job de que dentro de los océanos o de los mares habían fuentes que iban de un lugar a otro? ¿Ok? Recientemente se descubrieron que los océanos son alimentados no solo por los ríos y la lluvia. Amén. En 1970, con la ayuda de los submarinos construidos, se descubrió que hay 6,000 libras de presión por pulgada cuadrada, hermano, dentro de los océanos. Y la pregunta es, ¿quién le reveló esto a Job? ¿Al caso él tenía submarinos para meterse al mar en aquel entonces? No, Dios se lo reveló. Ahora, déjeme decirle que así como la palabra de Dios habla de tantos descubrimientos que se han hecho, pues la palabra de Dios descubre el corazón del hombre. Dice quién es el hombre. La palabra de Dios es, amén, un mapa que nos dirige hacia Dios, hacia la salvación. Pero la palabra de Dios también es un espejo donde todo hombre y toda mujer,
todo joven puede llegar y verse desnudo ante la presencia de Dios tal y como es esa persona. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, no nos podemos engañar. Quedamos exactamente desnudos ante la presencia de Dios y ahí podemos ver quién verdaderamente somos nosotros. La Biblia dice, gloria al Señor, ¿con qué guardará el joven, amén, su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino, su caminar? ¿Cómo es que el joven va a lograr, amén, limpiar ese camino que él lleva? Dice, con guardar tu palabra, en Salmo 119, con guardar tu palabra. Entonces es importante, joven, que usted pueda guardar la palabra de Dios en tu corazón. Hermanos, nosotros podamos guardar la palabra en nuestros corazones para limpiarnos de todo mal. La palabra de Dios nos limpia de todo mal también. Y la palabra de Dios, hermanos, no tiene favoritismo, no. La palabra de Dios no tiene favoritismo ni para el pastor, ni para el misionero, ni para el músico, ni para el último que se sienta ahí en la banca. La palabra de Dios es cortante, es más cortante que toda espada de doble filo. Y esa va a cortar pareja. Eso corta parejo, eso, hermano, no tiene sombra de variación. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla que cae en el corazón. Tu corazón es la tierra. Es buena tierra o mala tierra. Y ahí en esa tierra, el cual es el corazón del hombre, se siembra la palabra de Dios y ella puede dar frutos para vida eterna o ella misma puede ser usada para condenarnos en aquel día, por no obedecerla, por no escucharla. De manera que antes de terminar, quiero decirles que Jesús siempre enseñó que era importante, amén, el creer en esta palabra, el usar la palabra de Dios para vivir conforme a su voluntad. Mateo 7:21. No todo el que me dice, dice Jesús, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, la voluntad de Dios que está escrita ahí. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Lo dice ahí la palabra del Señor. Toda persona que no cree y no obedece a la palabra de Dios no puede ser perdonada, no puede ser transformada, no puede entrar al reino de los cielos. Es necesario que creamos en la palabra del Señor. No importa qué tan orgullosa sea la persona orgullosa, la palabra de Dios transforma el corazón y lo hace humilde. Hoy no importa qué tan pobre pueda ser una persona, la palabra de Dios tiene el poder para hacerlo rico, rico en el espíritu. Bienaventurado, dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, los que tienen hambre y sed de justicia, hambre de la palabra de Dios, porque ellos serán saciados. Los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios serán saciados a través de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es pan de vida también. Es el agua que brota para vida eterna. La palabra de Dios transforma al más vil pecador. Hermano, no te canses de predicar la palabra. No te canses de dar testimonio de la palabra de Dios y lo que Dios ha hecho contigo. Joven, no te canses de testificar lo que Dios ha hecho contigo, para que seas testimonio y luz a otros jóvenes que no están convertidos, que no son salvos todavía, para que ellos puedan ser salvos y para que Dios no nos vaya a juzgar en aquel día diciéndonos, tú tenías la verdad y no la predicaste, tenías la verdad y no viviste conforme a la verdad. Oh, hermano, necesitamos hacer cambio en nuestra vida. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero hay que creer en Jesús, hay que creer en la palabra. Amigo, tenemos que ser hacedores de la palabra. Hermanos,
Tenemos que ser hacedores de la palabra. Yo sé que vamos tras una perfección, pero Dios nos va a ayudar, porque el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Dios no te va a dejar como estás. Oh, Dios no nos va a dejar como estamos. Dios va a perfeccionar esa buena obra que comenzó en tu vida, joven, que comenzó en tu vida, hermano y hermana. El Señor te va a transformar. Y termino con este versículo. En Hebreos 2, el versículo 1 al 3. Quiero leer estos versículos para ustedes, porque hay que prestarle atención a la palabra de Dios, porque el que no preste atención a la palabra de Dios, pues no puede recibir esta bendición de salvación y de vida eterna. Hebreos 2, el versículo 1 al 3 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En otras palabras, aunque estemos firmes, nosotros, si no prestamos atención a la palabra, nos podemos deslizar. El versículo 2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. El versículo 3: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Fue confirmada la palabra de Dios por los que oyeron. Ellos dieron testimonio en el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, de que Dios había hablado, y que cuando Dios habló hay que obedecerle, hay que creerle, hay que tener fe para perseverancia. Nosotros, hermanos amados, no somos de los que retrocedemos. Nosotros no somos de los que regresamos atrás. Somos de aquellos que perseveramos para salvación, que creemos a la palabra de Dios. Ese libro que tú tienes en casa, llamada la Santa Biblia, es necesario que la creamos, es necesario que la escudriñemos y la podamos creer 100%, porque esa es palabra de Dios escrita y ha sido corroborada hasta el día de ahora. Y dice la Biblia, amén, que ni una tilde ni una jota dejará de cumplirse de esa palabra. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra, dice, no pasará, dice el Señor. Así que, hermano y amigo, sigamos adelante. Escudriña esa Biblia que tienes ahí en tu casa. Leamos la Biblia. No la tengamos de adorno. Amén. Hay hermanos que han comprado Biblias de estudio y dicen: qué bonita mi Biblia. Qué hermosa la Biblia que tengo. Sí, hermosa la Biblia. Qué bonita la Biblia, pero no la escudriñas. La compraste para tenerla de adorno. Y quizás compraste otra Biblia que tienes ahí. Pero ¿sabes qué? El asunto es leerla, escudriñarla, porque esta palabra tiene un poder que transforma y sigue transformándonos cada día más, en el nombre poderoso de Jesús. Y vamos a terminar acá en el nombre del Señor. Vamos a dar por terminado, amén, en el nombre de Jesús, esta enseñanza. En el nombre de Jesucristo. Padre, gracias te damos, Señor. Te ruego que bendigas a nuestros hermanos. Que bendigas a cada uno de nosotros. Los que hemos creído en ti, Señor. Perdona, Señor, nuestras ofensas cuando hemos ignorado tu palabra. Perdona, Señor, cuando nosotros solamente hemos escuchado y somos solamente aquellas personas que escuchan tu palabra y somos olvidadizos. Ayúdanos a no ser olvidadizos, ayúdanos a no ignorarla, sino a vivirla, Señor. Ayúdanos a escudriñar tu palabra, Dios mío. Que esa Biblia que tenemos en casa, Señor, sea de estudio o sea una Biblia normal, la podamos leer y podamos prestarle atención, Señor, y que los medios sociales no nos quiten el tiempo, Señor.
que solamente lo usemos, Dios mío, para lo que es conveniente, Señor, pero que no perdamos nuestro tiempo, horas y horas ahí, Señor. Ayúdanos a escudriñar tu palabra para que así podamos ser, Dios mío, inteligentes, podamos ser, Señor, sagaces, podamos ser gente que ayudemos a otras personas a entender tu palabra, Señor. Por favor, ayuda a los jóvenes, Dios mío. Ayuda a los hermanos y hermanas adultos, Señor, que podamos escudriñar tu palabra. Tú mandaste a escudriñarla. Tú mandaste, Señor, a investigarla. Tú mandaste, Señor, a aprender de ella. Señor, en el nombre poderoso de Jesús te ruego que nos ayudes a entenderla, Señor. En el nombre de Jesús. Tu nombre sea glorificado, tu nombre sea exaltado por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén y amén. Gloria al Señor. Amén, queridos hermanos y amigos. A Dios sea toda la gloria, la honra y la alabanza.